Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Sean todos bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, que iniciamos con asuntos de interés general. Reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales vigentes a 37 horas y media. Demanda ya antigua de la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que la retoma de manera que salga ya en este año 2025 con o sin consenso. Consenso que tiene que ser doble: por un lado el consenso social con sindicatos y con patronal, y por otro lado dentro de su propio gobierno, del que ella es vicepresidenta, con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que, dicho sea entre paréntesis, era de los que menos visibilidad, menos conocimiento tenían del gabinete más nuevo de Pedro Sánchez, y que gracias a este, no diremos qué enfrentamiento, pero sí polémica con la ministra de Trabajo, pues está alcanzando una cota, no digo de popularidad, pero sí de visibilización. Es ya bastante más conocido que de lo que lo era hace meses. Este ministro de Economía sostiene que no puede hacerse un cambio así de la noche a la mañana, tiene que haber una transición, tiene que haber una adaptación, tiene que haber sobre todo un consenso. Y antes de presentarles a la mesa, les vamos a presentar la encuesta de sondeo que hemos hecho desde los servicios informativos de Tele Valdepeñas en la calle, pulsando la opinión de algunos de nuestros vecinos. Vamos a verlo. Los ministros de Trabajo y Economía han acercado posturas para tratar de aprobar la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 horas y media antes de que finalice este año 2025, una medida en la que están a favor los sindicatos, pero no así los empresarios. Nosotros hemos salido a la calle en Valdepeñas para conocer qué opina la gente. A ver, si fuera trabajadora estaría a favor, si fuera empresaria, que los contratos estarían en contra. Según el repunte de mira donde lo mires. Estoy a favor, lo que pasa es que supongo que ese tiempo que se trabaja de menos es que tendrá que sacar en rendimiento, porque si no las empresas van de culo. Yo ya hace años que me jubilé, pero yo lo veo bien, que hace falta que la saquen. Pues yo que sé, eso dependerá de cada uno, de lo que necesite, si necesita más horas o necesita menos para vivir, o yo que sé, ¿qué te voy a decir? Entonces sí que ahora yo soy autónoma y cada día hay más problemas para contratar a gente porque la cosa está más chunga, lo ponen más difícil. Digo yo que será bueno para el trabajador, pero para las empresas no. Entonces en ese caso yo creo que es bueno, siempre y cuando que se saque lo perdido. A ver si van a quitar horas, pero el sueldo también. Pues no es lo más difícil para yo poder contratar a alguien, que es por ejemplo mi situación ahora mismo. Entonces, según cómo lo mires. Yo tengo también hijos y a mí ahora mismo, bueno, nos afecta y no nos afecta. Ya, pero... Porque yo creo que una cosa irá con la otra, claro. Tus hijos vaya bien, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, no lo veo bien por el hecho de que a mí, por ejemplo, no me beneficia. Me encantaría tener a alguien y no puedo, porque cada vez son más problemas. Pues eso creo yo. Ya está. Fernando Prieto Ruiz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eliot Castellanos, Izquierda Unida, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por Aurora invitarme. Gómez Campos, funcionaria, abogada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Bueno, pues así las cosas. Ya, si ustedes recuerdan, hace algunos meses ya traíamos y hacíamos un sondeo en los mismos términos a la gente de la calle, los vecinos de Valdepeñas. No hay que decir que no nos han aclarado demasiado si una reducción hoy por hoy es factible, si la productividad de la empresa privada, del sector privado español, es ahora mayor que hace una década, y si las empresas pueden asumir, la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, que suponen la mayor parte del tejido, del entramado empresarial de nuestro país, están preparadas para semejante cambio. ¿Y qué conllevaría? Porque quizá haya que hablar de contraprestaciones en el sentido de la flexibilidad horaria y otras. Directamente, Fernando, ¿cómo lo ves?
Bueno, es decir, si a todos nos preguntamos que si queremos hacer una reducción de horas, es decir, por lógica sí, todo el mundo, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay que matizar muchas cuestiones. Es decir, yo creo que ante una situación como esta lo primero que tiene que haber es un acuerdo social de verdad. Si no hay un acuerdo social, que simplemente es un acuerdo de parte, ya va a salir el tema un poco viciado y puede ser un poco complicado incluso de aplicar. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países que tiene la productividad más baja de Europa, y eso es un tema que si además se reducen las horas de trabajo, pues la productividad incluso puede llegar a bajar más. Entiendo de que también conforme se va avanzando lo que se va pretendiendo evidentemente cada vez es tener más parte de ocio, tener más parte de no trabajo para tener posibilidad de ocio y de conciliación. Eso también está claro. Lo que pasa es que hay que ver el momento óptimo y si el mundo empresarial y el mundo laboral, en definitiva español, estamos en este momento preparados o si la administración ante una situación de esta tendrá que hacer algún encaje para ver cómo puede esta situación amalgamarla con el fin de que nadie pierda y que todo el mundo salga satisfecho. Si no, vuelvo a reiterar, puede ser una situación bastante viciada. Estamos hablando de reducir aproximadamente unas 100 horas, 120 horas de trabajo menos al año aproximadamente, ¿no? Hay muchos sectores en España que si le aplicamos 100 horas con el mismo coste que tiene ahora mismo, el coste laboral se va a ir y va a haber empresas que eso no lo van a poder asumir. Hay otras empresas y otros sectores que evidentemente sí lo van a poder asumir. Por eso quiero decir que es un tema para, creo que todos los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, para que lo debatan y lo analicen y vayan viendo cómo se puede ir implementando en el trabajo español, porque yo también estoy convencido que tarde o temprano esa reducción llegará. Yo estoy plenamente convencido. Lo que pasa es que creo que hay que buscar cuándo se puede optimizar y creo que no en todo el mundo empresarial se puede hacer a la vez. Elliot, Aurora, los recursos tecnológicos que el avance y el desarrollo han puesto en manos de múltiples sectores sí que permiten hoy aquilatar mucho más la productividad y ser mucho más eficientes, o sea, mayor rendimiento con mínimo esfuerzo, con menor esfuerzo y con menor tiempo, pero quizá que no todos los sectores, sobre todo los sectores donde se trabaja más a mano, pues que estén quizá más expuestos y sea menos viable este cambio. ¿Veis que ha llegado el momento, como sostiene la ministra de Trabajo, de pasar de las 40 a las 37 horas y media? Yo creo que no es que haya llegado el momento, sino que llegamos tarde. Lo digo porque, hablando de la productividad, creo que lo han publicado hoy, aunque ya es un gráfico que había visto en años anteriores, lo ha publicado la Fundación BBVA, que creo que no es sospechosa de ser precisamente de izquierdas, diciendo que la productividad del trabajo en las últimas décadas ha subido, no así la productividad del capital. ¿En qué se traduce esto? En que el que no está sabiendo aprovechar y hacer más productivo el dinero que gana es el empresario, no el trabajador. La productividad, como bien has dicho tú, Julián y Fernando, con el paso de las décadas y la evolución, la adquisición de nuevas tecnologías, ha ido mejorando la productividad de los trabajadores. En cambio, han sido los empresarios los que se han quedado atrás. Bueno, pues dicho esto, creo que sí que hay que bajar a las 37 horas y media y que espabilen ellos, que oye, tienen pingües beneficios. Hace poco también leí un titular. Las empresas españolas son las que más han aumentado su margen de beneficios en 2023. Oye, pues reinviertan en sus negocios, porque hay muchos negocios que siguen funcionando con medios de hace 10, 20, 15 años, y eso no se puede mantener. O sea, estar siempre esperando a que la COE, a que la patronal, a que el empresario vea el momento idóneo para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, pues seguiríamos trabajando de lunes a domingo, trabajarían niños, no habría vacaciones, no habría nada. Si no quieren llegar a acuerdos por las buenas, pues oye, habrá que empujarles legislando. A ver, yo es que no me creo a la ministra, no me la creo. Me parece que está solicitando o pidiendo o reivindicando algo tan difícil y tan imposible en la situación política actual, que es una forma de mantenerse artificialmente en el escenario político, sabiendo que no lo va a conseguir. Es que no creo que lo pueda conseguir. Está instrumentalizando. Yo creo que ese sí, tema el para aprovecharlo políticamente. Ahora, vamos a suponer que fuera cierto, que a lo mejor resulta que me engaña, ojalá,
ojalá a mí me engañe mi intuición y resulte que sí, que lo consigue y tal. Entiendo que hay que tener un cambio de paradigma y de mentalidad en dos sentidos, tanto en el sentido del empresario como en el sentido del trabajador. El empresario, con toda mi admiración y todos mis respetos, muchas veces oigo decir una frase que no me resulta agradable, y es: los empresarios damos puestos de trabajo. No, perdón, los empresarios no dan puestos de trabajo, intercambian una prestación por una cantidad de dinero. Y si no quieres, no des trabajo, a ver qué le pasa a tu empresa. Por lo tanto, eso es la primera premisa en la que tendría que cambiar el empresario. Tú no das nada, el empresario no da nada, intercambia dinero por una prestación laboral. Pero por parte del trabajador también tiene que cambiar. El trabajador quiere un padre, no quiere un empresario. El trabajador, en muchas ocasiones, pero no quiero generalizar, ¿vale? De acuerdo, pasamos de la esclavitud al feudalismo, voy muy deprisa en la historia, pasamos al feudalismo, donde el terrateniente, el propietario de la tierra, protege al trabajador. La revolución industrial es un desastre, vienen las conquistas laborales, el trabajo pasa a ser concebido legalmente como un deber, y luego pasa a ser concebido legalmente como un derecho, y ahora estamos avanzando a que ahora el trabajo ya no es un derecho, es un bien objeto de redistribución. Y ahí vienen las tecnologías que tú decías. Ahora lo que se trata es de redistribuir ese bien. ¿Cómo lo van a hacer? Pues tendrán que hacerlo con criterios equitativos y con criterios de justicia. Y no creo que ahora, hoy por hoy, tengamos ese escenario. ¿Hay que ser mala persona para ponerle pegas a este cambio, a esta evolución? No, vamos a ver, yo vuelvo a reiterar lo de antes. Es decir, es que esto hay que verlo desde una óptica mucho más amplia. Es decir, no simplemente decir, si tú le dices a cualquier persona, oye, con menos trabajo vas a ganar lo mismo y vamos a funcionar igual, te van a decir, ¿por qué no? Es una cuestión lógica. Ahora bien, tú lo que tienes que ver todo es en conjunto. Es decir, no toda la población que trabaja técnicamente, ni toda la población trabaja en oficina. Es que muchas veces perdemos esa perspectiva. Pero en el campo también, hace 100 años se araba prácticamente a mano con bueyes, ahora hay tractores. En una fábrica de quesos también hay maquinaria. Es decir, no estoy hablando de perfiles de una cualificación o de un sector más tecnológico, hasta en una fábrica de quesos hay máquinas. Hace 100 años no. O sea, todo eso está, pero hace 50 años, por ponerte un ejemplo, un kilo de trigo valía prácticamente lo mismo que ahora, ¿vale? Es decir, hemos tecnificado, pero la evolución del precio de lo que se produce no ha evolucionado como ha evolucionado el resto. Luego, entonces, el rendimiento neto se ha quedado estancado con respecto al resto de cosas. Es decir, que cuando veamos la perspectiva hay que verla en conjunto. No solamente podemos ver que se ha tecnificado el trabajo, que evidentemente, porque antes estaba la población activa agraria, era un 12, un 14%, y ahora será el 1 y pico, por ahí, evidentemente. Es que si no, pues estaríamos hablando de otra manera, de otro concepto. Pero eso vuelvo a decir, si un albañil se pone 100 ladrillos, si tú le quitas 2 horas, pues no se va a poner 100 ladrillos, se pondrá los que se ponga. Si cualquier otro trabajo, si yo salgo mañana a arar y yo trabajo 2 horas menos y yo me aro 1 hectárea menos, 1 hora por hectárea, me araré 2 hectáreas menos. Es decir, eso repercute evidentemente, eso eleva los costes. Le demos las vueltas que le demos. Y no todo, el trabajo es que muchas veces perdemos la concepción, no todo el trabajo es un ordenador y una oficina y que podemos teletrabajar. Hay mucho sector laboral en España que no tiene ese tipo de condiciones. Por eso, cuando he dicho que cuando se llegue a esa situación hay que analizar en conjunto y ver que no todos los sectores en todos los momentos se pueden aplicar las mismas situaciones, porque hay que ver cómo se va evolucionando. Yo igualmente quiero recalcar que estamos hablando de 30 minutos al día. Si una empresa no se puede permitir que los trabajadores salgan media hora antes al día, quizá el problema no vaya por la media hora, sino porque no lo has montado bien de antemano. Sí, pero eso lo podemos hablar lo mismo que 125 horas al año. Es decir, 125 horas al año suena bastante más que media hora al día. Depende cómo queramos manejar los números, así tendremos la proyección. Es decir, tú le dices... Pero tú no estás parando, no es lo mismo, o sea, entiendo lo que quieres decir, claro, pero estamos hablando, si yo lo digo muy aquí se vive día a día, no año a año. Ya, tú no has parado al hombre 120 horas, que sería prácticamente pararlo un mes. En enero no han venido a trabajar, se te puede ir la empresa, dependiendo de cuál sea, a tomar por saco. Media hora al día. Vamos a quedarnos con media hora al día, no el saco gordo. 125 horas al año.
Es decir, el coste es el mismo. Sí, el coste sí. Claro. Pero si el problema viene... Si es que yo no entiendo dónde quieres ir. Con media hora al día, el coste será lo mismo que 125 horas al año. Yo a lo que voy ahora es que decimos... Para la empresa será lo mismo, media hora al día que 125 mire, y aquí al año. Aquí me voy a poner muy de libre mercado y muy liberal. La empresa que no funcione, que cierre. ¿Vale? Si existe una necesidad de mercado, vendrá otra y abrirá el negocio. ¿O no? Sí. ¿O no? Siempre es. No necesariamente. Si hay demanda, esto funciona así. Cuando hay demanda... ¿Tú crees que el trabajo funciona por compensación? Yo lo que te estoy diciendo... Lo que me estás hablando es que el trabajo funciona por compensación. Y hay situaciones laborales en el mundo en la que hay un déficit de mano de obra y hay un superávit de mano de obra. Va en función de cómo vaya funcionando la economía en cada momento. Aquí se importa mano de obra y cada vez más barata y de países extranjeros cada vez que hace falta. Ahí está el PSOE para aprobar las leyes que hagan falta. Disculpa que te interrumpa, no estamos en un sistema de competencia perfecta. La competencia es bastante imperfecta. Muy imperfecta, bastante no, muy imperfecta. Porque el Estado interviene realmente en el grande se come al chico, pero lo vuelvo a decir, la empresa que no funcione cerrará y si hay una necesidad real y hay un mercado, terminarán viniendo. Esto es así. Mira, es triste. O no, se van a Bangladesh. Que no necesariamente es así. Si vamos al... El producto final llegará aquí, si hay necesidad de consumo. Me refiero. Aquí puede cerrar la fábrica de pantalones, pero nosotros seguiremos necesitando pantalones. ¿Quiero que se vayan? No, por supuesto. Pero es que ni nos cuadra tomar políticas sociales como es la de vamos a darle mejores condiciones a los trabajadores, cosa que la COE parece que nunca ve el momento, ni tampoco nos queremos poner en el lado contrario, que es, hostia, pues que compitan las empresas libremente entre sí, vamos a ver, la que no pueda, yo creo cierre. Y lo vuelvo a reiterar, yo creo que tarde, más temprano que tarde, posiblemente se llegue a eso. Entiendo, porque en la función pública se hizo... Llevamos un siglo con la misma jornada laboral. Vamos a ver, la función pública ya lo cumple, ¿no? Y en la función pública estamos hablando de 3 millones de trabajadores, estamos hablando de un volumen importante. Hay empresas que ya lo aplican, es decir... Lo que pasa es que no todo se puede aplicar a la vez, porque hay situaciones mucho más complicadas. Y si aplicamos lo que tú estás diciendo, se puede llegar a un momento de que productos estratégicos españoles se pierdan. Y te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender enseguida. Si aquí, por las circunstancias que sea, el producir tomates o aceite se nos dispara y no consumimos, es decir, pues chicos, importamos aceite de otro sitio, perfecto, o patatas, o lo que haga falta, perfecto. Y cuando nos corten el paso de eso, ¿cómo comemos? Porque eso puede llegar, y la prueba la vimos cuando el COVID. Porque si no estamos protegiendo cualquier sector estratégico de cualquier país y dependemos de un tercero, cuando el tercero te corta porque pide más, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabes cómo está el panorama con... Es que es un tema que hay que analizar en mucho más profundidad. Sí, y ya sabes cómo está el panorama, que ahora están relajando mucho las normas para que se traigan precisamente productos de fuera. Es decir, que Europa está como está con las leyes, o sea que ahí España sí que sale siempre perjudicada, pero a lo que voy es, por explicarlo, Alemania, voy a economías avanzadas de Europa, Alemania, 35 horas, Inglaterra, ya no está en la Unión Europea, pero en Europa creo que eran 37 y media, Italia creo que era la única de las grandes, como España, 40 horas, Italia, 37 horas y media, Dinamarca, Francia, 35 horas, Dinamarca, 30,9 horas. Es decir, ¿qué queremos competir en condiciones laborales y de mercado con países como Rumanía, como Polonia, como Bulgaria? ¿Somos esa clase de economías o queremos ser economías avanzadas? Lo que te planteo es si esas 35 o 37 horas son reales. Claro, si estamos en la realidad, bueno, porque realmente luego no se hace esa jornada laboral. Vamos a sentar las bases para ir progresando. Sí, una tendencia, un deber ser, una tendencia. Hace 50 años yo imagino que las 40 horas no se cumplirían. No. Yo rara vez he trabajado más de 40 horas, excepto cuando he estado en hostelería. Y ahora si vamos a las 37,5, en unos años será lo normal. Y en unos años llegaremos a las 35 y Dios lo quiera. Debe de establecerse esa tendencia. Claro. Yo también entiendo que debe de establecerse esa tendencia. La productividad del trabajo no ha dejado de aumentar. La que no ha aumentado ha decrecido y mucho. Tengo aquí el gráfico, lo puedo enseñar. BBVA. La productividad del capital. Son los empresarios españoles, en su conjunto, los que no están haciendo bien las cosas. No podemos pagar los trabajadores la mala praxis, la escasa formación o como queramos llamarlo,
del empresariado español. Yo lo veo así. Yo entiendo que la economía funciona de muchísimas maneras, pero es que la COE nunca se sienta a mejorar condiciones, nunca, jamás, nunca, no la he visto. Siempre es no, no y no. Oye, pues se ha subido el salario mínimo varias veces y no se ha ido España a tomar por saco. Si ponemos un ejemplo de lo que has Vamos planteado, a ir cambiando de tercio, si un ejemplo de lo que estás y planteando, una cuestión que quiero que no lo dejes en el tintero. ¿Se puede hacer de la noche a la mañana o es necesaria una transición y una adaptación? Yo no lo veo. Yo creo que hay que hacer una transición, lo he dicho desde el principio, no todos los sectores se pueden hacer a la vez y hay que hacerlo, evidentemente. Yo quizá el pecado de decir, hay que hacer, no, si yo estoy de acuerdo en que se haga, oye, que este año se hablaba de bajar a 38,5 o algo así, un plan, 10, 15 años, oye, pues 10 años me parece mucho, en 10 años deberíamos de estar en 35. Oye, vale, pues vamos a ir sentando las bases. Pero es que hay que empujar a la COE a que se plantee ese escenario, porque si no, son 40, o nos vamos como en Grecia, que han aprobado tener 48 o 50 y tantas horas. No, a la COE hay que empujarla, porque nunca se ha sentado a dar. Y como no lo ha hecho, hay que empujarles. Ahora es, ¿cómo? Bueno, vale, vamos a sentarnos a hablar, pero las 37,5 las van a tener ustedes. Ahora, díganme cómo las quieren Si hacer. cogemos como ejemplo el BBVA, que lo has puesto, y vemos que cómo aplica él su manera de implementar las cuestiones con sus trabajadores, no hace falta nada más que preguntarle a ellos. Y vemos cómo trabajan, en qué condiciones y lo que están haciendo con las rutinas. Claro, por eso tengo que decir que mire usted, que me hace usted un informe. Y si vamos a las oficinas con la cantidad de cierres que han hecho, cómo están trabajando y demás, aplíquese el cuento antes de hacerlo. Si yo no estoy defendiendo al BBVA, yo estoy simplemente a modo de curiosidad. Si yo estoy trasladando una información que ha traído el BBVA, que precisamente, lo estás diciendo, Fernando, no es una empresa amiga del trabajador. Sí, pero y yo creo que se están diciendo, los trabajadores producen más, es el empresario el que no sabe aprovechar el capital que está adquiriendo. De todas formas, vamos, ahora mismo no me acuerdo, pero también comentarás conmigo de que España es uno de los países que menos productividad tiene de Europa, con relación a las horas de trabajo. Es decir, es que todo eso depende de cómo lo queramos. ¿Que reinviertan los empresarios en tener mejores máquinas, en tener mejores medios? Que es donde viene este informe. No solamente todo va en eso. Por eso los trabajadores españoles se lo rifan en todo el mundo. Hasta gente de España se va a trabajos de campo, se va a Francia, porque les pagan más porque tal. Pero no los contratarían si fueran malos. Y en cambio se los llevan allí. Médicos se van a Alemania. Tengo varios amigos médicos en Alemania. Informáticos. Un chaval que estudió un FP de electricidad. Un FP. La cuestión es. Está también en Alemania. Más que eso, la cuestión es. Somos trabajadores. Que el volumen salarial no es el mismo en toda Europa. Ni la armonía fiscal es toda el mismo en el Le estamos Europa. dando Entonces vueltas a lo mismo. Eso te varía la situación. Cuando al final está claro que aquí o se empuja al empresario, a la CEO en este caso, a ir avanzando. Yo no digo de golpe, pero decirle, oye, van a ser 37,5 horas de aquí a final de legislatura. Ve planteando cómo lo vamos a hacer. Y de aquí a la siguiente, 35. Ya está. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Siento que cortemos en seco y no lleguemos a conclusiones, pero los puntos de vista están absolutamente diversificados. En este caso, decisión del magnate Mark Zuckerberg, titular propietario de una de las grandísimas compañías tecnológicas del mundo, como es Meta, propietaria de redes sociales como Facebook, Instagram, Messenger Live. Decisión, eliminar los verificadores de contenidos, esa figura que detectaba, exploraba, rastreaba aquellos contenidos, aquellas informaciones que directamente eran falsas o no tenían un rigor contrastado, y que podían ser inclusive perjudiciales o que eran directamente la comisión de delitos desde la impunidad. Esa figura desaparece. La decisión a quien más favorece o a quien más gusta es a otro magnate, a quien va a regresar dentro de muy pocos días, cuando se reponga esta tertulia ya habrá regresado a la Casa Blanca, Donald Trump, a cuya campaña este propietario de Facebook, de Meta, Mark Zuckerberg, aportó una importante donación. Se ha calculado que el retorno que va a tener de esa importante donación es un cero más, cuando menos. Y entonces, pues aquí ya sí que tenemos un punto de vista muy potentado de una persona que trabaja en este ámbito como es Helios Castellano. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Te decepciona?
¿Era previsible? Era previsible. ¿Y qué significa? Era previsible porque Twitter ya lo hizo hace tiempo. Evidentemente en Estados Unidos ahora mismo va a entrar un gobierno con una persona al frente, que es Trump, un aliado que va a formar parte de su gobierno, que es Elon Musk, y el resto de empresas tecnológicas pues tienen, lo voy a decir así, o sea, tienen miedo. Tú ahora mismo ya no te puedes hacer enemistar con Trump, ahora mismo no puedes. Pues vamos a seguir la línea que ha seguido Elon Musk con Twitter, que ahora se llama X, y a tomar por saco. ¿Cómo va a afectar? Quiero decir una cosa, esto de momento solo va a ser en Estados Unidos. En Estados Unidos, que ojo, Estados Unidos al final tiene influencia en el resto del mundo. Solo va a afectar en Estados Unidos. Lo explico desde el principio. Como bien has dicho, Julián, estos son personas que están registrando el contenido. Oye, se sube esto, me va por palabras clave, detecto, leo, compruebo. Al final es verdad que es falible. Esa persona pues tiene que ir a algunos medios a intentar verificar. Cada vez puede ser más difícil, tal y cual. Ahora lo quieren hacer como en Twitter, con notas de la comunidad. Es cierto que por un lado se democratiza el que una persona vea una información incorrecta y lo resalte. Claro, está la contrapartida. Muchas personas pueden marcar como una noticia falsa algo que no lo sea, simplemente porque no les interesa. Tú movilizas a cientos de miles de cuentas, un bot, vamos, en China hay, Estados Unidos las utiliza, es una práctica común, incluso en España. Lo sé de primera mano porque a mí me intentó contratar una empresa hace años de fake news, no tanto para crearlas, sino para, mediante ciertas herramientas, compartirlas. Decenas, miles de cuentas que yo directamente desde un móvil les puedo ir dando las órdenes. Es decir, eso se hace. ¿Qué contestaste? Evidentemente les dije que no. Oye, a lo mejor hubiera ganado más dinero que con un trabajo más honrado. Pero bueno, uno que es tonto. La cuestión es que si tú eliminas un sistema mixto, a lo mejor estaría bien. Que haya moderadores y comunidad. Oye, ¿por qué? Porque estás apoyando a ese moderador con, oye, estoy recibiendo muchas notas de la comunidad de que esta información no es veraz. Oye, pues, o que es veraz. Hay casos de gente que sube un vídeo, sí, este vídeo es lo que dice ser, tal y cual. Oye, perfecto. Pero cuando tú eliminas el factor final humano, estás expuesto a un algoritmo. Yo perdí una cuenta mía de Twitter profesional con mi nombre, mi foto, no había hecho nada malo. Un día aparece, esta cuenta está suspendida. No sé por qué, no lo sé. O sea, no recibí ni un email de por qué se suspendió mi cuenta, que llevaba sin utilizarla 2 años y la volví a empezar a utilizar. Detectarían un uso extraño, porque es verdad que no la estaba utilizando, y en un fin de semana, en un congreso, pues la utilicé bastante. Pero joder, los contenidos eran lo normal en una cuenta con el perfil que yo tenía, suspendida, y no la he podido volver a recuperar. Estoy hablando de 2 años. Es decir, es muy perjudicial para la verdad. O sea, esto, lejos de acabar con las fake news, lo que va a hacer es que haya una guerra, lo va a polarizar mucho para un lado y para otro. De momento solo en Estados Unidos. Ahora, si esto lo quieren trasladar a España, bueno, quiero recordar que cuando estalló la guerra de Ucrania, voy rapidito, estalló la guerra de Ucrania, se cerraron varios medios en Europa como el Russia Today, etcétera. Es decir, como decían que Russia Today emitía bulos, se cerró en Europa. Oye, pues sí, esta red social, Meta, bueno, Facebook ahora, tal y cual, no cumple con lo que desde la Unión Europea se legisle, pues oye, a lo mejor hay que cerrarla, a lo mejor, no lo sé. Ya veremos cómo se va esto desarrollando, pero de momento solo en Estados Unidos y como yo he dicho, el sistema tiene fallos y no es para bien. Vamos a dejarlo aquí en este momento, vamos a hacer el descanso de mitad de tertulia, vamos a reunir con Fernando, con Aurora, sobre este mismo asunto delicado y trascendental, porque el alcance de las redes sociales es inmenso, es infinito y se está quizá convirtiendo en un universo de impunidad y el medio de comunicación, el medio informativo más seguido por un sector juvenil de la población,
cuando un ámbito que cada vez está siendo más reducido, que son los medios de comunicación convencionales, estamos sujetos a unas normas deontológicas que obligan primero a responsabilizarse de todos los contenidos y a contrastar y a verificar al 100% todo lo que se emite, todo lo que se publica. Volvemos enseguida. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodega Fernando Castro hace posible, con su gama Viña Lastra, que ustedes reciban y que nosotros hagamos esta tertulia semanal de actualidad que estábamos dedicando, era el segundo contenido del programa, y así habíamos llegado a este pequeño descanso sobre la eliminación de la figura del verificador de contenidos en redes sociales tan importantes como Facebook o como Instagram, propiedad del grupo Meta de Mark Zuckerberg. Y habíamos asistido, habíamos presenciado, habíamos escuchado atentamente el punto de vista de un técnico, de un informático, que está allí hoy aquí sentado con nosotros, que es Eliot Castellanos, por otra parte, miembro de Izquierda Unida de Valdepeñas. Y nos habíamos quedado pues a la espera de poder ver escuchar los puntos de vista de Aurora Gómez Campos, que había esta semana publicado un interesantísimo artículo sobre este mismo asunto en el periódico valdepeñasdigital.com, que les recomiendo encarecidamente que lo lean y que lo revisen. Aurora. A ver, yo creo que Trump ha empezado a mandar. Ha empezado a mandar. No es ninguna casualidad que haya nombrado a Elon Musk, el dueño de Tesla y de X, como su ministro, su ministro o su secretario de Estado o su asesor o como le quieran llamar en Estados Unidos. No es ninguna casualidad. Inmediatamente, pues Mark Zuckerberg decide que en una red social donde vamos a imaginar que tiene una compuerta y en esa compuerta se van filtrando lo que ha de entrar y lo que no, lo que es mentira y lo que no. En Facebook ya hay mucho bulo, mucha mentira, mucha manipulación. Bueno, pero aún así, los verificadores lo que hacían era filtrar ciertas cosas. Bien, pues lo que ha hecho Zuckerberg ha sido abrir esa compuerta y que entre toda la basura que quiera entrar y sobre todo contenido político. Ese contenido político no va a ser filtrado, no va a ser verificado si es verdad o mentira. Y va a ser posible que en la intimidad de la casa y del hogar de cada uno frente al ordenador, la gente pueda ser manipulada en su opinión de la forma más, sin ningún filtro y sin ningún límite. No habrá límites porque aquí no hay legislación, la ley se queda pequeña ante Internet. La ley no es un instrumento válido ante Internet, ese es el problema. Y por último, a mí me parece que lo que decía George Orwell en su libro 1984, Gran Hermano, en 1947 pues se cumple. ¿Por qué? Pues porque en ese libro, yo recuerdo que es súper curioso que se estableció... George Orwell hablaba del Ministerio de la Verdad y en ese Ministerio de la Verdad lo que hacía el protagonista de la novela era filtrar lo que debía ser verdad, lo que debía creerse la ciudadanía y lo que no debía creerse la ciudadanía, de manera que si había que modificar el pasado, se modificaba el pasado, se modificaba la historia. Ojo, Franco ya modificó la historia, Hitler ya modificó la historia, o sea, esto no es nada nuevo. La historia siempre se ha modificado a la voluntad de la persona que quería mandar. El pueblo ario fue un invento, España una grande libre también fue otro invento. Generalmente cuando hay totalitarismo se inventa el pasado, se manipula la historia. Y eso es lo que se puede hacer aquí.
O sea, Facebook o Meta y X lo que pueden hacer es un poder tan inmenso que yo creo que no podemos concebirlo. Pueden modificar nuestras creencias, nuestro pasado, nuestra historia, nuestros datos, nuestras verdades, nuestras creencias, y no tenemos filtro ninguno. Por eso tenemos que tener mucha precaución y bueno, pues creo que estamos en un momento de la historia bastante preocupante. Fernando, esto se pone feo. Es complicado la situación, la verdad es que es complicado. Hay varias cosas que yo creo que en el mundo se analizan muy ligeramente y no se entra la cuestión fundamental. Trump llega al poder porque hay un volumen de norteamericanos que le han votado. Eso creo que no lo podemos dudar nadie. Y si alguien, y un número importante de ciudadanos lo han votado, 80 millones alrededor, quiero recordar. ¿Eso lo convierte en bueno? No, sí, voy a donde quiero ir. Es porque habrá visto que lo que está enfrente a lo mejor es peor todavía que él. Porque si no, vamos, yo no creo que la gente sea tan sumamente, iba a decir tonta, como para dejarse... Fernando. Pero somos manipulables. Pero será manipulable en los dos sentidos. No solamente en el de Trump, en el del otro igual, me imagino. El más poderoso es el que más supongo que manipularán igual, ¿no? No tiene por qué. Por ejemplo, hay una película muy estamos diciendo que Trump ha ganado porque ha manipulado. Sí. No, pero porque ha manipulado mejor que... Los norteamericanos que lo han votado son tontos. No. Posiblemente. Porque ha manipulado... Entonces ya la discusión la apartamos. Trump ha ganado... Entonces lo que está ocurriendo en Europa, estamos diciendo que gran parte de Europa son medio tontos. No son tontos, son más vulnerables. Es decir, los que piensan o los que pensamos de distinto, pero los que pensamos distinto nos creemos superior a los que piensan de otra manera y votan a otros. Eso es horrible. Nadie tiene superioridad moral. Eso es. Pues luego entonces habrá que respetar lo que la gente decide en cada momento. Parto de base. Yo no comparto a Trump, ni muchísimo menos. Pero quiero decir que lo que habría que analizar de principio es por qué llega Trump al poder, o por qué llega Orbán, o por qué llega, no me acuerdo cómo se llama ahora, el de los Países Bajos, es decir, ¿por qué está ocurriendo eso en el resto del mundo? Es que muchas veces nos vamos al pollo y nos dejamos la cresta, y hay que empezar el pollo por la cresta, que es donde se le empieza a picar. Si no lo hacemos así, creo que vamos a cometer un error bastante importante. Surge así porque posiblemente hay un desencanto en la población tremendo y no se sabe atajar. Entiendo. Manipulables somos todos y de todas las partes. Todos. Y de todas las partes. Sí. Porque si analizamos aquí, hay que escuchar las barbaridades que se dijeron, de que yo no pacto, yo no voy a hacer, catapum, adelante. Eso es manipular, no manipular, ¿cómo lo podemos entender? Eso es mentir, eso es un bulo, no es un bulo. Estamos mezclando... No, quiero decirte, eso como concepto básico. Sí, no, pero estamos la población, ¿dónde voy? La población al final se harta tanto de esas cuestiones y dice, pues me voy a votar a esto, a ver si por esta razón se cambia. Entiendo que puede llegarse... Nos hemos ido un poco por los cerros de la buzadera. Bien. Porque estábamos hablando de los verificadores de las redes sociales. Bueno, pero quiero decir, es que todo ha empezado de que Trump empieza a mandar, y evidentemente... porque la gente la ha votado, si no, no estaría ahí. ¿Dónde voy? Yo creo que hay que poner límite a las cuestiones, a todas, no solamente eso, es decir, todos, si llegamos a una cuestión tan sumamente liberal en este sentido, entramos a algo que es ingobernable, y eso sí que es un grave error, y ahí sí que pueden estar tocadas todas las democracias. Es decir, yo creo que hay que empezar a limitar, porque si no, vamos a dejar de tener respeto a la propia democracia. Si no lo hacemos así, creo que cometeremos un error. Hay una película que yo le recomiendo ver a todo el mundo, porque a mí me gustó, se llama, además, moderna y de actualidad, aunque hayan pasado unos años, que se llama Brexit. Así. Que te explican cómo lo hicieron, cómo manipularon a la gente para votar a favor de algo que iba en contra de la inmensa mayoría de la población del Reino Unido. Te lo estaban explicando y estamos hablando de unos años atrás, cuando todo esto estaba en pañales. Es decir, aquí no se habla de quién es más tonto, quién es menos tonto. No. Al final, el quién cae o deja de caer... susceptible de esa manera. Exactamente, es... Pero todos por todas partes. Todos por todas partes no, esto va por estratos. Cuanto peor son las condiciones de la gente, antes caes allí. Es decir, cuanto más vulnerables somos intelectualmente, y nuestras y económicamente, Países Bajos y demás. Países Bajos es un país que culturalmente es bajo, no se trata, que económicamente es bajo. No se trata de incultura, ni de tontería, ni de ignorancia, se trata de vulnerabilidad porque la clase social de la América profunda está muy harta. Además, ha habido un señor que durante muchísimos años se ha dedicado a hacer de Estados Unidos una víctima. Todos los dictadores o totalizadores, los
los que absolutistas, totalitarios. Los totalitarios siempre son víctimas. Hacen victimismo, practican el victimismo. ¿Por qué? Pues porque son el reflejo del americano harto. Sí, Países Bajos es lo mismo. También. Todos reflejan el hartazgo de la gente y por eso se polariza y se van a los extremos. Claro. Es por eso. Pero yo no estoy faltando en el respeto a la gente. Me parece que todos, los cuatro que estamos aquí, todo el mundo somos igual de vulnerables. Ese es el problema. Somos vulnerables en cuanto nos den donde nos duele, en la emoción que nos duele. En nuestro... claro, es así. Entonces, como ante eso no tenemos la masa, ni la ley, ni los poderes, el Estado como tal se ha quedado obsoleto. La institución del Estado política se ha quedado obsoleto. No vale ante esto que estamos viviendo. No sirve. No sé si me explico. Bien. Sí, perfectamente. Podemos, si os parece, pasar a la recta final del programa cambiando el chip completamente, cambiando el registro de manera absoluta y pasar a un tema local. Y hacer agrotertulia. Al final de este programa, todavía queda media parte de la segunda parte. Un cuarto del programa. Que sería, bueno, algo que nos afecta muy directamente, sobre todo en el sector primario, y me explico rápidamente. Ha habido en los últimos años en el campo pues un interés por parte de agricultores y por parte de gente que completa su actividad con la agricultura por invertir en el olivar en alternativa al viñedo decadente e inviable a nivel económico y también ante la pujanza, ante la gran demanda que se estaba incrementando, que se estaba estableciendo a nivel global del aceite de oliva virgen extra, hasta tal punto que esa fiebre de escalada de precios en todos los sectores, pues también contagió al sector del olivar y como ustedes conocen, entre los años 2023 y 2024 el precio del aceite de oliva virgen extra se duplicó, hasta llegar en el formato más habitual, más popular, que es la garrafa de 5 litros, a ponerse en 50 euros, inclusive superar los 50 euros cuando venía de costar poco más que 20. El consumidor ha reaccionado, ha optado por alternativas en el uso culinario y el aceite de girasol se vende más en volumen que el aceite de oliva, algo que no pasaba nunca antes. Bueno, pues hay una organización agraria que es Asaja, que lo sitúa o lo diagnostica como un cierto déficit en el mercado, porque no hay causas objetivas para ese desplome de precios, y también lo atribuye a maniobras manipuladoras de los distribuidores de las grandes cadenas de alimentación. Vamos a ver un breve informativo relativo a esto que les estoy comentando, donde se desgranan esas declaraciones, esa nota de prensa informativa de la Asociación Agraria Asaja. Asaja ha explicado que aunque se espera una buena cosecha de aceituna este año en la región, la producción a nivel internacional no será importante y el enlace de campaña es muy corto, razones por las que los precios actuales no reflejan la realidad del mercado. El presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha criticado que hace un año, cuando prácticamente no existía producción, los informativos abrían con titulares sobre los altos precios del aceite de oliva en los supermercados. Ahora vuelve a ser noticia la caída de los precios para satisfacción de los consumidores, pero nadie se acuerda de que los únicos perjudicados están siendo los agricultores y que sus costes de producción, además, se han incrementado. De acuerdo con los últimos datos disponibles del sistema Poolred, el precio del aceite virgen extra se ha hundido desde los máximos de enero de 2024 un 51%, desde 8.873 a 4.350 euros por tonelada. El del aceite virgen ha bajado un 53%, desde 8.377 a 3.900 euros por tonelada, y el lampante cae hasta un 59%, de 7.967 a 3.294 euros por tonelada. Fernando, agricultor, ¿por qué el aceite de oliva no ha aguantado el tirón? ¿Por qué el mercado del aceite de oliva no ha aguantado el tirón del precio y no se ha consolidado esa subida? Eso es jugar casi a pitoniso, eso es tremendamente difícil. ¿Tal vez porque era artificial? No, vamos a ver, yo creo que hay que analizar también las situaciones de conforme está compuesto el mercado del aceite de oliva en España y en Europa, fundamentalmente.
En España hay 4 o 5 envasadores importantes, el resto son envasadores pequeñitos, es decir, con poca influencia, aunque la tienen, pero esos 5 o 6 envasadores grandes son los que en definitiva van a marcar la tendencia de precio porque manejan los volúmenes. Como aquí se preveía una cosecha importante, 1.200.000 toneladas, que posiblemente la vayamos a cumplir, a lo mejor hay algo más. ¿Hablas de España? De España, te hablo de España, porque España podemos ser entre el 45 y el 55% de la producción mundial, es decir, somos en principio lo que deberíamos de sentar precio a nivel mundial y no es así. Muchas veces los italianos y los griegos incluso nos comen la tostada con respecto a ese tema, sin tenerlo por qué. En Italia, por ponerte un ejemplo, prácticamente no ha caído el precio, sigue estando a 9.000 y pico la tonelada, es decir, y aquí pues hemos bajado lo que se está diciendo, a 4, 4.20, 4.25. No hay justificación, es decir, no con la bajada de precios se ha exportado más aceite, seguimos en la misma tendencia. El consumo español es importante, pero lo que también importa son las exportaciones, que son lo que en definitiva te van a hacer de si tenemos un balance o no tenemos un balance importante de existencias a nivel nacional. Y con eso, bueno, pues estamos cayendo en el error de lo que hemos comentado también muchas veces, de que parte de la producción, si seguimos con esta tendencia, terminará desapareciendo. No es que sea agorero, pero la realidad es la que es. Si bajamos a 80 céntimos el kilo de aceituna, 70 céntimos, va a haber muchas zonas productoras de España que no van a poder mantener el olivar. Y si tenemos en cuenta que con las lluvias que estamos teniendo, que son prácticamente ningunas, la aceituna se produce en el desarrollo del tallo para el año que viene, la producción va a ser mínimo, no vamos a tener producción, no hay justificación ninguna para que caiga precios. Yo lo he dicho aquí infinidad de veces, yo creo que la media de precio en España debería estar aproximadamente entre 1,20 €, por ahí, para que estuviese el mercado con una producción final y con un precio óptimo en punto de venta y para que el agricultor pueda sacar el cuello. 1,20 €, me hablas de kilos de aceituna pagado al agricultor en Almazara. Si no llegamos a eso, vamos a ver desequilibrios y vamos a ver posiblemente pues lo que hemos visto con la viña. Partes de zonas tradicionales de olivares arrancados, abandonados, porque no se va a poder mantener. Porque es imposible, es decir, a nosotros nos han subido todos los costes, los inputs nos han subido, y si nos baja la materia que producimos al final, pues tenemos un déficit económico, y eso es insostenible, lo miremos como lo miremos. Se ponen muchos ejemplos en el mundo del olivar de esto. Imaginaos que cualquier trabajador de lo que hemos hablado antes, que gana X dinero y decimos, pues bueno, este año, como va a haber menos horas de trabajo, por ponerte un ejemplo, pues va a ganar usted menos. ¿A qué eso sería impensable siquiera, no? Pues en la agricultura eso está ocurriendo. Es decir, lo que no es normal es que con los costes, cada año subiendo el porcentaje que suben todos los inputs, que la materia que se produce no vaya subiendo. Que podría haber un equilibrio si hay más producción con un coeficiente reductor, hagámoslo. Pero lo que no es normal es que con una producción media, que tampoco vamos a tener una producción importante a nivel nacional, tengamos una caída del precio de los niveles que hemos tenido. No sé si el dato lo compartes, el dato que creo que nos lo aportó la Cooperativa Olivaria de Valdepeñas, Colival, en el último lustro. La superficie de olivar en Valdepeñas ha pasado de 7.000 y pico hectáreas a en torno a 12.000. Bueno, el dato de Valdepeñas, no, eso será el dato de la cooperativa, que son socios el dato de la cooperativa. Del término municipal. Lo desconozco como tal, el dato. Ponlo en cuarentena, que quizá el matiz que has dicho es importante. Quiero decir, que es posible que sea a nivel... Valdepeñas tiene 44.000 hectáreas, te hablo a grosso modo en total de superficie de terreno, ¿no? Si vemos las de cereal, viñedo y demás, 7.000 hectáreas de olivar puede ser. De todas formas, es difícil el balance porque hay muchas veces que se planta el olivar y no tarda hasta varios años hasta darlo de alta como tal, ¿no? Pero puede llegar a ser eso. De todas formas, aquí estamos cometiendo un error importante. Aquí nos creemos que tenemos agua y se están poniendo plantaciones de olivar superintensivo, ya no intensivo, superintensivo, y eso necesita una cantidad de agua aceptable. Si eso, seguimos con la pluviometría que tenemos, ese tipo de cultivo tiene los días contados. Lo tiene contado incluso el superintensivo, si no tiene un ligero aporte de agua, y el tradicional, vuelvo a reiterar, se va a mantener porque, bueno, se tiene todavía como concepto familiar, como en muchos casos no para vivir directamente, se tenía como apoyo,
pero ya se va cambiando la tendencia y lo que se va produciendo como tal, si llegamos a eso tendremos verdaderos problemas. La producción agraria no puede estar al vaivén de los precios de según se dicte en cada momento. Tiene que tender como todo en cualquier economía. Puede tender una curva ascendente o una curva pequeña descendente, pero no unos dientes de sierra, porque eso es insostenible en cualquier economía. No se entiende la dieta y la cocina española sin el aceite de oliva virgen extra, salvo que se dispare su precio como ha ocurrido en los 2 últimos años, y ahora esto tiene un retorno. ¿Os parece, ya os pregunto como consumidores, que sería desde el punto de vista desde lo que podría opinar yo también, que esa escalada de precio del aceite de oliva ha sido disuasoria para el consumidor hasta el punto de plantearse alternativas? Claro. De hecho, cuando el aceite de girasol se usaba poco y era todo un orgullo. Un poco más. Claro, era todo un orgullo y lo sigue siendo el aceite de oliva. Y si el aceite de oliva desaparece de nuestra famosa dieta mediterránea... cosa que no ocurrirá, tampoco No, pero no puede ser un artículo de lujo. No puede ser. En una cocina que se precie, pues tiene que haber aceite de oliva, sí o sí, es así. A mí lo que no me parecía normal era que yo viera fotos de amigos en países como Irlanda, que no habrán visto un olivo ni en foto, más barato que aquí. Bueno, exactamente. Eso tiene una explicación. No, si explicaciones hay. Ahora, aquí a lo que vamos es, soy consumidor en un país productor. ¿Quién se lo ha llevado muerto? Porque si aquí se produce y al del campo se le paga poco, evidentemente alguien se lo está llevando. Porque en Irlanda, amigos míos, han comprado aceite, se traían el aceite para acá, coño. Pero es aceite español. Claro, era aceite de oliva español. De hecho, la foto que a mí me pasó el chaval era de Jaén. Y le dije, eso aquí me cuesta a mí como 11 euros el litro. Estaba allí 4,75, 5,75. Claro, pero eso, vamos a ver, eso puede ocurrir en cualquier gran superficie del mundo. Si tú haces un acopio de compra y estableces un volumen de entregas y un acopio de compras a lo largo de un año y tú firmas el contrato del aceite tal, al precio tal, tú lo vas a abastecer. El aceite de oliva en España subía de un día para otro y el aceite ya estaba en el almacén. Sí. Y lo sabemos todos. Sí, pero es decir, alguien se lo lleva calentico. Claro, por supuesto, si claro, ahí está claro. Incluso algunas cooperativas también han aumentado ellos los precios sin haber aumentado lo que pagaban el del campo. Es decir, aquí han pecado todos a lo mejor de ambiciosos. Y yo no, ojalá y se arregle y el aceite yo creo continúe, pero que con la economía que tenemos nosotros hayamos estado pagando uno de los aceites más caros de Europa, siendo nuestro... No, el italiano sigue siendo más caro que el español. Digo de los más, no el más caro, de los más caros. Cuando, por ejemplo, el poder adquisitivo, el salario medio de Irlanda es más alto que el nuestro y el aceite es más barato, yo entiendo que aquí en España mucha gente pues hará frío con mantequilla, hará frío con aceite de girasol. De lo que hablábamos antes. No de bulos, pero sí cómo se puede influir en los medios de comunicación o en las redes sociales el impacto. Aquí parecía que el IPC lo subía el aceite de oliva, y en eso tenía razón Asaja, es decir, primer flash, el aceite de oliva sube, parece que la subida, todos los males de la subida y de la cesta de la compra la tenía el aceite. Parecía eso, ¿no? Si eso se hubiese explicado en su momento, que yo no tengo el dato ahora mismo, pero me comprometo a traerlo, en cuanto repercute en el IPC español, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Sin embargo, era como sensación total de que el aceite era parte de la culpa. Y eso se graba, y eso hace de que es carísimo, más caro todavía de lo que es en sí. Porque si te pones a analizar el gasto real para una familia, el aceite, aunque esté a 50 euros la garrafa, y lo extrapolas a cualquier otra parte de la comida, tampoco es tanto. No, claro, sí. Esto es Pero sin embargo, como el flash que teníamos es esto, parecía que todos los males de la subida, todos los males de por lo que hablábamos antes, que claro, tú compras la garrafa y el palo son 50 euros, pero la garrafa a lo mejor, me lo invento, a base de tapones tú dura 6 meses. Claro, por eso te quiero decir que si analizamos, claro, el gran problema es ese, y eso se graba, y parece ser de que el aceite está más caro que realmente está. Igualmente sigue sin ser razonable ni lógico que países no productores lo tuvieran más barato que nosotros, pero ocurre. Independientemente del volumen, porque hostia, va a comprar más un supermercado o una cadena de supermercados aceite de oliva español, que no es tampoco un producto excesivamente demandado, no son culturas demandantes allí, de Francia para arriba, de hecho, tercio superior de Francia para arriba
son gente de mantequilla, que tengan un producto que en España sí es muy demandado, mucho más, y somos productor como al 50%, está claro que ahí hubo por eso creo que gente tenemos... que ha ganado mucho y de una manera que... Por eso creo que tenemos... Las especulativas de las que hablaba Saja. Totalmente. Sí, no, yo lo he dicho, quiero decir que está en manos de un volumen muy cortito de cadenas, muy corto de envasadores, que evidentemente son los que fijan en un momento determinado. De todas formas, creo que el gran reto que tenemos todo el sector agrario, todo el sector olivarero y la administración en la parte que le corresponde, cuanto menos es hacer extensible el consumo de aceite al resto del mundo. Es decir, con la producción que tenemos, podríamos abastecer a Europa, a Estados Unidos, que es un gran consumidor, y hacer una apertura importante. Porque el arte culinario se puede ir variando. Los italianos eso lo han conseguido a nivel mundial. Sí. Los italianos han introducido todo su vino al resto del mundo por su propia cocina, porque lo han llevado sus propios cocineros. Y el aceite, que lo compran aquí, lo reemplasan, claro, a nivel, en producto italiano. A nivel mundial es más conocido por el aceite italiano que por el español, produciendo el italiano 3 veces menos que el español. Es decir, que en ese tipo de batalla creo que tenemos que empezar a hacerla y a reestructurarla, porque creo que si no hacemos eso vamos a tener un verdadero problema, sobre todo con los olivares de secano. Y es una pena que ya que se hace un esfuerzo importante, que se trata de, bueno, pues ya sabemos que la dinámica desde hace décadas, y lo hablamos en la última o en la penúltima tertulia en la que yo estuve, con la aprobación de ciertos aranceles hacia un sitio y el quitar normativa que precisamente afectaba a los productos agrícolas, a cada vez ser más laxos con los de fuera, es el camino que llevamos, mientras que Europa y España sigamos con esas políticas. Quizá a lo mejor debería de haber, y aquí ya tiro más de mi tendencia de izquierda, a lo mejor habría que empezar a entrar desde el Estado a controlar ciertos mercados, simplemente para evitar estas situaciones, porque si no, si seguimos en esta deriva del libre mercado, está claro que 10, 15, 20 años, a lo mejor yo no lo veo, la agricultura en España se va a tomar en honor a la verdad, pero es que es lo que hay, es lo que parece que quieren muchos. Mercosur, y yo no lo quiero, claro. Que yo no estoy de acuerdo, porque creo que perjudica más que beneficia, pero en honor a la verdad, Mercosur, creo que al aceite es de los pocos productos que le puede beneficiar. Explica qué es Mercosur. Es el acuerdo que tiene la Unión Europea con los países de Centroamérica. Es decir, estamos hablando Mercosur de es la asociación de países centroamericanos que comparte mercado. Que comparte mercado. La Unión Europea de determinados países. Con países Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile. Y Brasil y Chile. Creo recordar. Entonces, bueno, pues es un volumen importante de habitantes y sobre todo el aceite de oliva, porque ellos son deficitarios. A nosotros nos beneficiaría. En el resto de productos nos perjudicaría. Quiero decir, no, pero la tendencia es la que es cada vez liberalizar el tema. Europa, y claro, especialmente los países productores que estamos en el Mediterráneo, que al final somos los que somos, porque Alemania, de todas formas, Mercosur, en cambio, vamos a salir perjudicados. Es tornillo por agricultura. Exactamente. Tornillo por agricultura. No, y que vaya por delante, que yo estoy en contra, pero claro, como las políticas de libre mercado no están funcionando, o habrá que empezar a cambiarlas, o quizá a lo mejor debería de empezar a haber intervención estatal. Aunque nos salgamos un poco del tema, esto estaba hecho en el año 19, creo recordar, lo pararon los franceses, está hecho en el 25 y me da la impresión de que lo van a volver a parar los franceses. El acuerdo con Sudamérica. Es verdad. Si no, Aurora, ¿te ibas a pringar, nunca mejor dicho, también en este asunto finalmente? No, ya los expertos han hablado, yo no tengo nada que decir. Bien, pues ha venido justito los 3 asuntos abordados en esta tertulia. Tendríamos un cuarto asunto político que lo hemos dejado reposar, mejor así. Habrá tiempo. Tiempo habrá. Y un quinto asunto que venía muy al hilo de cómo empezábamos la tertulia, que es, porque está de máxima actualidad, más inclusive que el de las 37 horas y media con el que empezábamos este programa, que es el tema de la vivienda, que está siendo asunto de primerísimo orden sobre todo por una ministra paisana nuestra, de la provincia de Ciudad Real, que dejó de ser portavoz del gobierno de Pedro Sánchez para pasar a ser ministra de Vivienda. Parecía que le daban como una especie de María, una especie de ministerio de segunda clase, y está en el centro mismo de la diana. Es una problemática global y que nos está moviendo
los cimientos del gobierno y del sistema económico de nuestro país, así de claro, así de trascendental. Vamos a ver si lo podemos programar y lo podemos abordar con profundidad en próximas tertulias, no sé si quizá en la próxima, de la semana que viene, pero sí que es interés nuestro el saber cómo está la vivienda en Valdepeñas, cómo está en nuestro ámbito más próximo, si es tan preocupante como a nivel global, cuál es la tendencia y qué casos se dan en nuestro entorno más próximo. Les empezamos a reposiciones de este programa, de esta tertulia, y a la que estrenemos dentro de 7 días. Hasta entonces, un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.